aprender a diferenciar las emociones positivas que producen sentimientos positivos y las emociones que acompañadas por conceptos negativos producen sentimientos negativos. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos negativos? Es fácil. Tenemos el mayor manual de psicología que se llama Biblia. Y para aquellos que me escuchan y de pronto se ponen a decir, doctora, usted no parece científica, déjeme decirle, por favor, ilústrese que los grandes científicos como Einstein, Pascal, creían en Dios. Así que hay demasiada ignorancia cuando se cree lo contrario. Pero bueno, no estamos para entrar en esta polémica. Sin embargo, ya puedo estar ocasionando reacciones. Ok, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y anoten los versículos porque ese es nuestro apoyo. ¿Qué nos dice Gálatas 5? Gálatas 5:10. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Estas son las acciones que provienen de conceptos equivocados, que si tú las tienes, es tu reacción en la carne, y esas reacciones en la carne, que son yo hago lo que yo siento, son las que son negativas para tu vida. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, mujeres, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, mujeres, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos todas perdidas. ¿Quién no tiene celos? ¿Quién no tiene envidia? ¿Quién no tiene ira? Estamos perdidas. Es que ¿saben qué, mis queridas damas? Realmente, si no fuera por la gracia de Cristo, que conoce nuestro corazón y la intención de nuestro corazón y ve nuestras luchas, estaríamos perdidos. Entonces, ay, resulta que esta persona me gustó, yo siento que debo acostarme con esa persona y empiezas a justificar con tu mente lo que tu conciencia condena. Mucho cuidado con eso. Este tema es tan importante para las mujeres porque las mujeres somos emocionales. Significa que nosotros tenemos un 80-90% más emocionalidad que el varón. El varón es más frío. El varón no se enreda en estas cosas. Psíquicamente, y yo sé que no les va a gustar esto, es más sano que nosotras porque sueltan. Nosotras retenemos, ellos sueltan. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué será que Dios nos hizo tan diferentes? Ay, eso es maravilloso. Para que el hombre desarrolle la paciencia, la tolerancia, la benignidad, porque nos tienen que amar como Cristo amó a la iglesia. Así que esto es un reto para los varones, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Romanos 8:8? Dice algo muy fuerte. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, estas reacciones en la carne que vienen como consecuencia de los pensamientos que le ponemos a la emoción, nosotros los podemos manejar con algo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es poder manejar estas acciones o estas emociones en su momento preciso. ¿Y cuáles son las acciones que vienen cuando tú logras la inteligencia emocional? ¿Ok? Y dice, los resultados del espíritu. ¿Ok? Dice, vamos a ver, en Gálatas 5:22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mujeres, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, pero esta doctora está como de parte de los varones. No, no es que yo esté de parte de los varones, ¿ya? Porque los pobres que tienen que ser la cabeza del hogar, tienen que amarnos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y la iglesia lo traiciona, la iglesia no le hace caso, etcétera, etcétera. Y él tiene que amarnos, los hombres tienen que amarnos y dar la vida por nosotros. No es que esté a favor de los varones,
es que las mujeres tenemos una responsabilidad tan grande, porque una dama es capaz de destruir a un caballero. Eso lo dice la palabra de Dios. La mujer buena ayuda y alienta al hombre y su corazón descanso, pero la mujer fastidiosa es carcoma de los huesos. Entonces nosotras podemos destruirlos o nosotras podemos ayudarlos a que ellos, como dice la esposa del pastor Bullón, entiendan que son la cabeza, pero nosotros somos el cuello y sin el cuello ellos no pueden mirar hacia ninguna parte, se quedarían tiesos, ¿ok? Entonces hoy día, ya que tenemos una generalidad de las emociones, vamos a suponer, voy a poner el ejemplo, yo, Marta, soy colérica y al ser colérica soy profundamente emocional, soy muy reactiva, eso que ya estoy un poco moderada, Nilda, ya estoy un poco moderada, imagínate lo reactiva que era antes, yo soy básicamente reactiva y entonces vamos a suponer, si alguien hace algo que me parece que va contra, vamos a suponer que yo tengo un paciente y le digo al paciente que tiene que estar a las 3 de la tarde y llega a las 3:05, a mí me da ira, porque yo pienso que no está valorando lo que está pagando y no está valorando el tiempo para poderse lograr un resultado. Yo soy así, cronómetro como reloj. Entonces, me da ira. Si a esa ira yo le acompaño el pensamiento de, me está viendo la cara, no valora la terapia, ¿qué sentimiento va a producir en mí? Un sentimiento negativo hacia esa persona. ¿Y cuál va a ser mi acción? Va a ser brusca. Pero si yo a ese pensamiento, wow, ¿qué le habrá pasado? Hay que enseñarle que el compromiso es con uno mismo. Esta es una oportunidad, llegó tarde, es la oportunidad para enseñarle. Se desconectó, estoy dictando una conferencia, pero estoy esperando que se conecte. Por eso estamos en pausa y por eso me quedé callada. Ok, se desconectó un ratito, ya estamos al aire, ¿verdad? Ya estamos. Ya, perfecto. Bienvenido. Ya, perfecto. Estas son cosas del vivo y en directo. Ok, entonces les decía que ese sentimiento, en lugar de yo pensar, cada vez que un ser humano comete un error es una oportunidad para invitarlo a la reflexión, entonces ya mi acción va a ser diferente y para eso se necesita inteligencia emocional. Y se las voy a enseñar hoy día cuando les esté enseñando qué sucede con los adolescentes, porque hoy día vamos a trabajar niños y adolescentes. Entonces, las mujeres que me escuchan, para que tú sepas cuál es el proceso por el cual ha pasado tu hijo, ¿ok? Nosotros nacemos con una predisposición genética a tener ciertas emociones. Y esas emociones, hay niños que nacen más risueños, que no es mi caso, hay niños que nacen más serios, hay niños que nacen más alegres, hay niños que nacen más predispuestos a escuchar, otros no escuchan. Eso tiene que ver mucho con la genética, pero el medio es el que hace que esa genética se corrija o no se corrija. Entonces, lo primero que nosotros como padres debemos de saber es que nosotros tenemos que ser empáticos. Nosotros tenemos que ser capaces de entender las emociones de nuestros niños. Es más, Dios ha dotado a la mujer de una sabiduría tal que solo ella puede entender, ese llanto es de hambre, ese llanto es de sueño, ese llanto es porque quiere que lo carguen, etcétera, etcétera. Entonces, la empatía es sumamente necesaria. Los niños no nacen con esa empatía. Los niños tienen un berrinche y ellos solo piensan en lo que ellos quieren, en lo que ellos necesitan. Son de naturaleza egoísta y totalmente egocéntrica. Entonces, son los padres los que tienen que enseñarle a ser empático para que cuando ellos tengan sus emociones sepan cómo regularlas. Recuerda que tu hijo tiene la emoción y si ese niño lloró y el padre o la madre le dijo,
cállate, no seas ridículo, entonces su sentimiento cuando llora va a ser un sentimiento negativo de qué tonto que soy, qué ridículo que soy, qué bobo que soy. Cada emoción manifiesta de tu hijo, tú tienes que acompañarla de un pensamiento que lo ayude a crecer y que lo ayude a adaptarse. Y yo te voy a decir una cosa, los padres tenemos cierta tendencia a no querer que nuestros hijos sufran. Entonces no dejamos que nuestros hijos experimenten la emoción de la tristeza. Y si ellos no experimentan la emoción de la tristeza, entonces, ¿cómo aprenden a regular y a reconocerse a sí mismos? Nosotros tenemos que dejar que nuestros niños aprendan acorde a su experiencia. Eso no significa abandonarlos. Hoy día, en la tarde, di una entrevista para un canal de Ecuador en la que hablábamos de lo que significa que la madre trabaje. Yo no estoy en contra de que la madre trabaje, pero el niño debe contar la mayor de tiempo posible, hasta los 7 años, de su madre, como lo hizo la mamá de Moisés, como lo hizo la mamá de, se me olvidó, Elí, del niño Samuel, que su mamá lo entregó, pero cuando ya lo había formado en su base. Entonces, nosotros debemos enseñarle a los niños a ser empáticos. Vamos a suponer, están mamá y papá peleando. El niño se asusta. ¿Cómo se le enseña? Mi amor, escuchaste que mamá y papá estaban discutiendo, de pronto te asustaste, es normal que te asuste, pero era un desacuerdo que ya lo aclaramos. Porque ¿qué es lo que tenemos tendencia a hacer? A meterlo al niño en el cuarto para que no escuche la pelea, a que no vea cosas que de pronto, vamos a suponer que el abuelo está agonizando. No queremos que el niño vea que alguien agoniza. Déjenme decirles algo que puede parecer muy polémico para ustedes, ¿ya? Es el hecho de que los niños deben vivir los momentos y los padres se los deben de explicar de la forma más sencilla. Yo tengo en consulta personas adultas que me dicen, Marta, cuando murió mi papá, yo no podía hablar con nadie porque nadie quería hablar conmigo. Era como que pensaban que yo no entendía que mi papá se hubiera muerto y eso queda guardado. Las emociones se logran gestionar primero cuando tú las logras identificar. Entonces, ¿qué se hace con los niños? A los niños se les enseña 3 emociones básicas: alegría, tristeza y enojo. Entonces, desde que él es pequeñito, te estoy hablando de 1 año y medio, 2, tú les pintas 3 círculos: círculo amarillo, círculo rojo, círculo azul. Círculo amarillo significa que él está enojado. Círculo rojo significa que él está feliz. Círculo azul significa que él está enojado. Entonces tú les explicas esas emociones y cuando él le da el berrinche, tú le dices, a ver, ¿dónde estás? ¿En qué círculo estás? Y una vez que el niño dice, estoy en triste, estoy en enojado o estoy en feliz, cuando él brinca y se pone contento y tú le dices, cuéntame en qué emoción estás, el solo hecho de identificarlo hace que el niño madure y empiece a manejar las emociones, porque ni los adultos hemos aprendido a manejarlas. ¿Cuántos adultos dicen, ay, yo no sé qué me pasa, no sé cómo me siento, como si no nos conociéramos, no sé qué me pasa, no sé qué me siento, no sé por qué obro así? Y encima tenemos hijos, Dios mío, ¿cómo los criamos? Porque yo quiero que sepas que en este momento te estás enterando, pero ya te va a llegar el día de mañana y el de pasado mañana, donde vas a entender que si tú no sabes manejar tus emociones y tú no las sabes identificar, menos se las vas a poder enseñar al niño. Los niños tienen emociones de pareja de manera natural y es bien importante que cuando el niño tiene un berrinche y un ataque de ira, tú mantengas la calma. Tú no puedes perder el control. Toda emoción es como se llama campana de Gus, como una montaña. Empieza la emoción, sube al tope y comienza a bajar.
Al niño le dio el berrinche, el niño gritó. Entonces, ¿tú qué haces? Tú te haces sordo, no le haces caso, no reaccionas, porque donde tú reaccionas vas a alimentar esa emoción, ese acto. Entonces, hace el berrinche, termina el berrinche porque se queda sin pulmón y cuando ya está calmado le dices, cuando el bebé grita o cuando, vamos a suponer, cuando Carlito grita, cuando Fabiola grita, mamá no escucha. Así que la próxima vez no grites. Aprende a decir, perdón, aprende, aprende a decir las cosas de tal manera que seas explicativa. El sartén, tú tienes el mango del sartén, no tu hijo. Es increíble como ahora tengo madres de niños de 5 años, abuelas que me dicen, ay, tiene mal carácter, no sé qué hacer. Dios mío, ¿cómo que no sabes qué hacer? Firmeza. La palabra de Dios es bien clara. Yo los invito a ver en mi canal YouTube el manejo de las emociones según la edad. Justamente di una prédica de eso la semana pasada. Y nosotros podemos enseñarle a los niños, pero para eso son estas conferencias, para que tú aprendas y dejemos de andarnos quejando. Ay, ¿por qué Dios me mandó este hijo? Ay, ¿por qué yo soy así? No, no. Dios nos da todas las herramientas para que nosotros podamos aprender. Ay, no, es que yo no he sabido. Pues en este momento estás sabiendo. Deja de lamentarte que no sabías. O por qué no supe eso antes. Eso no funciona. Dios te manda la información cuando tú la debes de tener. Lo que pasó antes ya suéltalo. Porque como las mujeres somos retentivas y nos acordamos del año 1, entonces, ay, no, ya estoy perdida, ya la dañé con mis hijos, como dicen los mexicanos, ya la fregué, ya la dañé, ya no sirve. No, sirve. Todo aquello que tú hayas hecho mal, en el momento en que tú te arrepientes de haberlo hecho mal y tú le pides a Dios sabiduría, todo eso chueco, Dios se encarga de enderezarlo. Así que desde este momento, primero identifica tus emociones. El niño suele tener poca tolerancia a la frustración, pero la frustración no es una emoción. La frustración es un sentimiento. Es decir, que cuando se presentó algo, cuando él sintió una emoción, vamos a suponer, estaba compitiendo y de pronto perdió, él sintió tristeza. Pero si a esa tristeza va acompañado el concepto de perder es lo peor, yo esperé que tú ganaras, ¿por qué te dejaste ganar? Entonces, la tristeza va a ir acompañada de un concepto que le hace sentir que perder es lo peor del mundo. Entonces, un niño que se siente frustrado porque no gana es porque a tiempo no le enseñaron el concepto de importa competir, importa que tú pongas lo mejor de ti. Entonces, cuando él pierde, si él sabe que puso lo mejor de él, no siente frustración. Entonces, ni los adultos sabemos manejarnos ante la frustración. Estamos adquiriendo herramientas para los niños. Al niño hay que enseñarle a manejar las emociones. Naturalmente no lo van a poder hacer. Nosotros tenemos que enseñarle a manejar. Y ya les estoy explicando el proceso. Primero, identifícalo. Segundo, haz que el niño, primero identifícalo tú para que puedas ser empático con tu hijo, ¿no? A ver, mi hijo está enojado. Ok, ahora lo acompaño del concepto. ¿Está bien que te enojes? Enojarte significa que hay algo que no te gusta, pero tienes que aprender a decirlo sin gritar y sin perder el control. Tú me vas a decir, ay doctora, en ese momento se me va a ocurrir. Por supuesto, empieza a ensayar. No, no es fácil. Es más, mis damas, qué regalo que son los hijos. Porque por ello vamos a aprender a manejar las emociones. ¿Cuántas cosas, cuántas mujeres están conectadas por sus hijos? Pero déjenme decirles algo, que si ustedes no están bien
y que si ustedes no manejan sus emociones y que si ustedes no se aman, el amor que damos no es saludable, porque es ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, y eso incluye a los hijos. ¿Ok? Ahora, debemos enseñarle al niño, y esto no es fácil, la diferencia que hay entre lo que desean y lo que necesitan. Porque, ¿qué sucede? Que el niño quiere el último juego de Nintendo y él siente que lo necesita. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los hijos a entender que hay 4 niveles de necesidades. La primera son las necesidades fisiológicas. Tengamos conciencia de eso antes de enseñarles. Es decir, que los niños necesitan alimento, necesitan aire, necesitan agua, ¿verdad? Luego tenemos las necesidades emocionales. Y es que los niños necesitan sentirse amados. ¿Ok? Yo te amo, pero esto que estás haciendo no te lo voy a permitir, porque si yo te lo permito, mañana vas preso. Mañana eres un desajustado social. Yo te amo. No me importa que hayas hecho eso, pero no te lo voy a tolerar. Nosotros tenemos que aprender que hay en nuestro amor, hay 2 tonos de voz. Hay el tono de voz en el que cuando hablamos, como yo te estoy hablando en este momento, con firmeza. Yo te estoy hablando con enojo, te estoy hablando con firmeza y convicción. Es diferente a, eres mi amorcito bello, cómo te quiero, mi chiquito. Usted es mi princesa. Ese es diferente. Entonces nuestros hijos tienen que identificar que con rigor igual los amamos. Y también tenemos nuestros momentos de pues mimarlos. Eso no tiene nada de malo. Pero nosotros no podemos, ante un mal comportamiento, ay, mi vida, ¿por qué se comporta así? Eso no está bien. Estamos mandando un doble discurso. Y cuando los niños son pequeños, menos de 11 años, las cosas son en blanco y negro, no son grises. Son en blanco y negro. Esto sí, esto no. Tú cuando quieras algo, ven a la cocina a pedírmelo. Mejor dicho, tú deseas jugo, ahí están las naranjas, baja y hazte el jugo. No, ay, pobrecito, se va a cortar, no se va a cortar. Y si se corta, va a aprender cómo usar el cuchillo. ¿Ok? Entonces, el niño quiere jugo de naranja y grita, mamá, jugo de naranja. La madre, consistente, ni siquiera contesta. Y de ahí le empieza a llamar el hijo por el celular, le manda un WhatsApp, no contesta. Cuando el hijo, mamá, estoy que te llamo. Y sí, mi amor, ¿qué desea? Usted tiene que venir donde yo estoy, a mí no me grite. Pero para eso tú no tienes que gritar. Juanita, baja. No, tú no tienes que gritar. No seamos vagas, caminemos. ¿Ok? Entonces baja. ¿Y qué desea, mi amor? Ah, mamá, es que quiero jugo de naranja. Ahí están las naranjas, mi vida, hágase la que yo estoy cocinando. Pero tenemos las madres de, ¿qué quieres? Jugo de naranja. Y va la mamá, hace el jugo de naranja refunfuñando. Aquí está tu jugo de naranja y esta es la última vez que te doy un jugo de naranja. Que falta de consistencia. Nosotros, para poder formar a nuestros hijos, tenemos que ser consistentes, firmes, rigurosas, por amor. Entonces, primero las necesidades fisiológicas de tus hijos están cubiertas. No necesitan celular, no necesitan tablet, no necesitan televisor de 80 pulgadas, no necesitan ir al mall. Ellos son felices con una botella plástica cuando son bebés. El tubo del papel higiénico les encanta. Con que tú te sientes a jugar con ellos. Entonces, primero, sus necesidades fisiológicas están cubiertas. Segundo, sus necesidades emocionales saben que tú, aunque estés riguroso, los amas, ellos están convencidos de eso y la forma en que ellos se convencen de que tú los amas es cuando tú los corriges y tú atacas el hecho y no al niño. Vamos a suponer que el niño hoy día rompió un objeto. Mi amor, tú eres capaz de jugar sin romper eso, pero lo has roto y eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia es, y le mandas la consecuencia, que la consecuencia puede ser
bueno, vamos a ahorrar de tu mesada para que tú vuelvas a comprar otro adorno. ¿Me explico? Versus eres, la palabra eres es la que daña la emocionalidad de los niños. Eres un desobediente, eres un desadaptado, eres un inquieto. No ataquemos lo que es el niño, ataquemos lo que hacen y eso aplica para todos. Si tú vamos a suponer que tú hoy día hiciste un comentario inadecuado a tu suegra, ¿ya? Y dijiste, ay señora, por favor, usted no opine lo que no sabe, ¿ya? En lugar de mirarla con amor y decirle, suegra, tu opinión es valiosa, pero creo que en este momento como que no es, ¿ya? Es diferente, siempre validando lo que el otro hace. Bueno, y llegas a la casa y tu marido te dice, ¿te das cuenta cómo eres? Siempre impertinente, es que se te nota el fastidio que le tienes a mi mamá. Entonces, en ese momento tú te sientes mal. Pero si tu marido te dice, mi amor, tú eres maravillosa. Sin embargo, lo que dijiste fue inadecuado. Nosotras lo tomamos diferente, porque están atacando el hecho, no a nosotros. Entonces, eso es algo bien importante que nosotros debemos entender. Hay otra necesidad, que es la necesidad cognitiva. Los niños son curiosos porque quieren aprender. Entonces, si tú le enseñas desde pequeño a los niños, ¿ya? Sus emociones, ellos van a poder gestionarlas de mejor manera. Y otra cosa, los niños tienen necesidades sociales. Cuando tú ves a un niño en la escuela o en el colegio que no comparte, ese niño tiene un problema. ¿Ok? Ahora bien, ayudándolos a identificar, a conocer la emoción, validar su emoción, significa, él conoce la emoción y tú le dices, está bien que te sientas enojado, está bien que te sientas triste, está bien que sientas asco porque de pronto no te gusta la comida color verde. O sea, validar la emoción no significa que esté bien. Mi amor, entiendo que te dé asco las legumbres, pero las legumbres hacen bien para tu organismo. Vamos a comenzar comiéndonos un pedacito de zanahoria. ¿Ok? Hay que validar la emoción en los niños. ¿Le da ira? Mi amor, entiendo que te dé ira. La ira te dice que esto no te gusta, pero mi amor, de esa manera no la puedes expresar. Entonces, hay que validar las emociones y los sentimientos de nuestros hijos. Entiendo que te sientas frustrado, pero no hay que sentirse de esa manera, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los adolescentes? Vamos a suponer que este adolescente que ya tiene sentimientos totalmente formados ante ciertos conceptos, yo quiero que comprendas que ese niño bueno, hermoso y maravilloso que fue tu hijo, a quien tú le enseñaste todo, cuando entra en la adolescencia, totalmente lo destruye. Es como armar un juego de Lego y tú le enseñas, mira, así se arma el juego de Lego. Entonces, cuando le toca a él armarlo, ¿qué crees que hay que hacer? Hay que desbaratarlo. Y entonces ahí está, perdónenme que hable así, la madre metida, que cuando pone mal la pieza le dice, no, ahí no, va acá. Y en ese momento los hacemos sentir que no pueden, los hacemos sentir inútiles, los invalidamos y ellos pierden la confianza en nosotros. ¿Qué es lo que te quiero decir? Deja que tu adolescente se equivoque. Deja que tu adolescente viva las consecuencias de sus actos. Entiende que en la adolescencia su cerebro totalmente cambió. Unas conexiones se anularon, se desconectaron y otras se armaron. Y en este proceso evolutivo, el adolescente no piensa con la parte frontal del cerebro, porque esa se termina de formar a los 21 años, decían los autores antiguos, los modernos dicen, a los 25 años. Entonces, en primer lugar, debemos comprender que el adolescente es netamente emocional. ¿Ok? Entonces, tú le dices al adolescente, por ejemplo, para él, pues que la chica no lo miró,
que los amigos se burlaron. El bullying es terrible para un adolescente, se les acaba el mundo. Entonces, cuando tú sientes que viene tu adolescente y te dice, mamá, ¿por qué soy tan flaca y tan fea y tan alta? Eso yo le decía a mi mamá. Mi mamá me decía, no, estás equivocada, mijita, ¿por qué piensas así? No es que la quería criticar a mi mamita, ¿no? Pero yo, si mi madre me hubiera dicho, comprendo que te sientes así, sin embargo, creo que no estás percibiendo la realidad, creo que eso hubiera sido mejor antes que invalidar lo que yo sentía. Entonces, validemos a nuestros adolescentes que no significa que nosotros tengamos que ceder. Es bien importante para nosotros ayudar a los adolescentes a autorregularse, es el hecho de que vamos a poner este ejemplo. Viene, que ya lo he puesto en otras conferencias, viene tu hija y te dice, a ver, a ti no te gusta, tu hija se llama Patricia y no te gusta Juanita, porque Juanita es una loca. Entonces tú le dices a tu hija Patricia, hija, no te quiero ver con la loca de Juanita. El otro día me decía una persona, me dijo una persona, yo le puse ese ejemplo, yo le digo que se aleje, le digo, ¿dónde está el cristianismo? Porque esa niña por algo es así, o sea, ¿dónde está nuestro cristianismo? Pero bueno, se rió. Entonces vamos a suponer que tu hija sigue andando con Juanita, que es toda loquita. Y viene y se siente y te dice, mamá, en un profundo arranque de quererse conectar contigo, mamá, Juanita está embarazada. Ay, yo quisiera ver qué le contesta. Ahí está. Yo te dije, esa niña no me gustaba. Miren que termina. En ese momento la dañaste. Si tú le contestas, mi amor, ¿y qué pasó? Bueno, mamá, pues que tuvo relaciones sin protección. Wow, ¿y cómo se siente ella? Mamá, ella se va a sacar el bebé. ¡Ay, no! Dios no quiere eso. No, mi amor, ¿y tú qué opinas de eso? Bueno, mamá, yo opino que si ella no va a ser una buena madre, entonces, ¿para qué va a tener ese bebé? Hija, ¿y tú no has pensado que ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios? Eh, ¿No crees que la adopción podría ser una posibilidad? Ay, no, no sé, mamá. Bueno, oremos por Juanita, porque se está formando una vida en ese vientre, porque ella debe de estar muy asustada y porque tú le vas a dar tu apoyo en el sentido de acompañarla y decirle que Dios la ama. ¿Ok? Y si la quieres traer mañana a casa, tráela a casa. Y oramos por Juanita. 2 días después le dices, hija, uno se termina pareciendo a la persona con la que anda, así que mucho cuidado con las compañías, mi amor. Punto. ¿Por qué? Porque el adolescente es sumamente influenciable por algo que se llama neuronas reflejos. Las neuronas reflejo copian lo que ven y no es consciente. Entonces, tú no ves que todos se comportan como igual. Es más, nosotros tenemos las neuronas reflejo y tú dijiste, yo no voy a ser como mi mamá. Es que yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a soportar que me hagan tal cosa. Y en el momento menos esperado, cuando te das cuenta, eres igualita, estás haciendo lo mismo que tú dijiste que no ibas a hacer, porque las neuronas reflejo nos hacen, absorben la información y después se manifiestan y ni nos damos cuenta. Entonces, estas neuronas reflejo tienen mayor fuerza en la adolescencia. Entonces, ese de dime con quién anda, te diré con quién eres, funciona. Pero nosotros tenemos que ayudar a que nuestros adolescentes tengan criterio. Nosotros tenemos que aprender a negociar. Negociar es básicamente escuchar e invitarlos a la reflexión. Si tu adolescente te gritó porque tuvo una emoción de enojo, lo que tú debes hacer es, porque en ese momento tú vas a tener una emoción de ira, pero como va acompañado del pensamiento, esta es una oportunidad para enseñarle a mi hijo, tú le vas a decir, solo le vas a hacer una pregunta. ¿Te parece adecuado hablarle así a tu mamá? Es bien importante que nosotros ayudemos al autoconocimiento a nuestros hijos, a que ellos entiendan quiénes son. Nuestros hijos son hijos del dueño del universo, linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros también.
Nosotros no podemos perder nuestro verdadero concepto de quiénes somos. No los califiquemos, no los encasillemos y sobre todo, comprendamos y seamos benevolentes como nosotros. Todas las mujeres que me escuchen, que son madres y que piensan que se han equivocado, suéltalo, pide perdón, suéltalo y vamos de aquí para adelante. Mañana vamos a hablar sobre las emociones en la edad adulta y entonces les voy a enseñar la técnica para que podamos adquirir inteligencia emocional porque nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, no de nuestro discurso. Así que si nosotras logramos tener inteligencia emocional, vamos a poderle enseñar a nuestros hijos. Otra cosa, muchos me dicen, ¿por qué solo se dirige a las mujeres? Bueno, allá en Texas hay un ministerio de varones, pero esta es una conferencia para mujeres y por eso me dirijo a ustedes, damas. Pero suelen haber los caballeros ahí escuchando, así que mañana también los esperamos a ustedes.